Voy a partir agradeciendo, por supuesto, a Soledad Garay, a Alejandra Segarroa, a Simonetta Rossi y a Paulina Jarpa por la invitación, y que a propósito de cruces nos permite también hacer una interrelación entre universidades. Ese es el título de mi participación. Entonces tenemos problemas al tiro porque hay muy poca gente que conoce la palabra alegrar, que no es alegrar, es legrar. Y está tomada del ambiente de la medicina, ¿no? De la medicina obstétrica específicamente. Legrar se dice en obstetricia, dícese en obstetricia, al acto que hace la obstetra cuando con una cucharita le raspa el útero a la mamá. Eso se llama legrar. Entonces, ¿qué es lo qué tiene que ver esa palabra acá? Hay un grupo, un cuerpo de filósofos franceses en este minuto, que están en la última mitad del siglo XX y están prácticamente rayando toda la cancha para el siglo que viene, porque se desarrolla, que parten de la idea en que la realidad que nosotros vivimos como realidad no está hecha de antemanos, sino que se produce en el roce que tenemos con la realidad. Es decir, en el raspado que uno hace con la realidad que está viviendo. Y para poder raspar esa realidad, uno tiene que estar en cuerpo presente y en espíritu presente, en el presente. Ahora, ese estar en el presente no significa renunciar al pasado, como algo que ya pasó, como algo que no tiene valor, vicio que es muy frecuente encontrar entre algunas líneas contemporáneas que piensan de que lo pasado es pasado y que por lo tanto no existe, y que lo futuro tampoco existe porque no ha llegado. Entonces tendríamos que estar en una especie de aquí y ahora, en un filo casi atómico, un nanofilo. El concepto de contemporaneidad en realidad se pliega y se vincula con el pasado, con el presente, con el futuro, y sobre todo con el futuro de cada uno. O sea, rescata también la subjetividad, cosa que también está un poco en tela de juicio en este último tiempo. Lo que yo voy a hacer es un ejercicio de ficción. Yo voy a inventar un cuento, que ya lo inventé porque ya lo tengo escrito, pero se lo voy a contar como novedad. Va a salir una revista, todo esto, el próximo mes, en que me tomo de estos conceptos, legrar y producir imagen a partir de nuestro cataclismo. Y cuando digo nuestro, lo estoy utilizando en el concepto que lo usan los pololos, los novios, los amantes. ¿Se han fijado que de repente dicen, lo nuestro ya no da para más? ¿Y lo nuestro para dónde va? Bueno, y yo hablo de nuestra catástrofe en ese sentido. Cuando uno la vive en cuerpo presente y estás viendo, por ejemplo, la televisión, e incluso ve los comentarios que hace la gente en Santiago, uno se da cuenta de que otra cosa es con guitarra, y vivir un 8-8 es distinto cuando alguien desde el exterior dice, qué terrible 8-8. Aquí lo que sucede, y esa es una teoría que yo tengo aparte, uno quedó pensando durante varios días, o viviendo durante varios días después del terremoto, a puro bulurraquídeo. O sea, se suspendió la lógica de la razón, y uno se quedó con lo que llaman el hipocampo, que es la parte más primitiva del cerebro. Es la parte reptil que tenemos. Y eso explicaría, antropológicamente incluso, algunas conductas que parecen inexplicables desde otras disciplinas. Por ejemplo, el caso del saqueo. Hay un sociólogo y antropólogo de la universidad que dice que, es decir, no lo dice él, sino que efectivamente acontece, hay una teoría que se llama la teoría o el acto del palacio abierto. Y se da en algunos mamíferos, en todos los mamíferos y en otros animales, que cuando hay un acontecimiento extremadamente raro o violento, las normas y las reglas heredadas genéticamente se levantan. Y entonces se produce una especie de desorden de esa especie. Y eso se comprueba, este señor lo contaba el otro día, por ejemplo, en África a veces hay sequías enormes y los animales que habitualmente se depredan unos con otros suspenden eso
y se juntan para ir a buscar agua, o no se comen cuando están a la orilla de un charco, porque las normas se suspendieron, a lo que se llama eso la carnavalización. Y como no estamos tan lejos de los mamíferos, o sea, somos mamíferos, no estamos lejos de nuestros primos animales, según eso, lo que pasa con un terremoto 8.8 es que se levanta la norma también. Entonces ya el palacio abierto que dice los antropólogos es el supermercado y es la tienda. Entonces no es que el tipo sea ladrón, se levantaron las normas. Ese es uno de los efectos que es imposible narrarlo o referirse a él desde el internet o escrituralmente. Y si lo hace, a veces se dicen disparates. La gente habla cosas desde lejos que es distinto a estar en el lugar de los hechos. Por eso que hablo de lo nuestro, nuestra relación con la tierra, nuestro terremoto, lo nuestro, nuestra relación. El trabajo que yo les voy a contar parte de la siguiente premisa. Primero, fotografía. Yo alteré en este trabajo la noción de la fotografía en el sentido que todos entendemos que la fotografía se toma con un aparato, que es la cámara fotográfica, y que el ojo se tiene que poner detrás del visor o de la pantallita ahora. Aquí se anuló eso. Entonces lo que yo propongo como máquina de ficción es el ejercicio que yo hice de ir a un lugar donde hubo maremoto, que fue aquí en Lirquén, entre Cerro Verde y Penco, por ahí en ese sector, donde hay una caleta de pescadores. Había una caleta de pescadores que fue arrasada por el maremoto. Entonces, en vez de tomar fotos, también tomé. Pero lo que hice las recogí. Roland Barthes en su cámara lúcida habla de que la foto se coge. En Cuba le dicen, cuando uno toma fotos, le dicen tirar una foto. Otros dicen tomar fotos, coger fotos. Porque de alguna manera tú capturas un pedazo de la realidad. Pero al prescindir de la cámara fotográfica, del aparato fotográfico, lo que hice fue recoger fotos que estaban destruidas por el maremoto, como un acto de recogimiento, en el sentido religioso del término, y de recoger algo que está ahí perdido. Una imagen que si no se habría perdido. Y con esas láminas de papel destruido que las vamos a ver, fui ficcionando con otras herramientas de trabajo. Por ejemplo, justamente con lo de Legrar. Esas ficciones, que ya se las voy a relatar, se producen al legrar la foto, al raspar la foto. Pero la foto ya estaba raspada porque van a ver que el mar, la sal, la misma erosión de la arena las destruyó. Pero el acto de raspar la foto generó otra realidad. A propósito de lo que decía recién alguien, no sé, del trabajo del terremoto como oportunidad. El terremoto destruye y construye. O sea, abre la posibilidad de resignificar lo que aparecía como irremediablemente perdido y aparece recreado en otra situación. Entonces el ejercicio que hice fue tomar el concepto de legrar, de raspar, que ya lo había hecho el mar, y con ese raspado, con lo que queda de eso, generar texto, imagen. Y para eso usé un par de filósofos que en realidad son dos, pero son uno. No, a ver, ¿cómo se dice? Es uno, pero son dos. Lo que pasa es que son dos tipos que escriben como si fuese uno. ¿Ah? Cosa rara. Uno se llama Félix Guattari, con doble T, y el otro, que es más importante todavía, Gilles Deleuze. Fundamentalmente hay un texto súper importante que se llama 1000 mesetas, que es el que empleo como herramienta de trabajo para lo que van a ver. 1000 mesetas y subtítulo Capitalismo y esquizofrenia, es el subtítulo del texto. Bueno, Guattari y Deleuze, o Deleuze-Guattari, dicen que toda la realidad social, pero también la realidad animal, siempre hay dos fuerzas actuando. Pero no es el antiguo concepto de acción y reacción que usaba el marxismo, por ejemplo,
en que había una fuerza que se oponía a la otra. Aquí se articula una con la otra. Entonces ellos son muy didácticos, son impresionantemente simples. Entonces dicen, fíjense que por ejemplo en el campo de los géneros, de la tela, del mundo textil, existen dos tejidos fundamentales. Uno es el tejido en trama, y la trama es así, ¿cierto? La arpillera, por ejemplo, es una trama, en que un hilo pasa por acá, por abajo, el otro pasa por allá, y viceversa, van formando las telas que conocemos, la mezclilla, el jersey, que es un poco más complicado, pero siempre es el hilo que pasa, uno pasa sobre el otro. El dos corretado y un revés, que dice la mamá. Entonces, por un lado tenemos el tejido tramado, que es la trama, y otro tipo de tejido, que es, nos trajeron un borrador, pero es el que tiene los borradores, ¿no? Que es el fieltro. El fieltro. Que esa tela que no tiene, si tú la desarmas, no tiene trama. Es apelmazamiento de muchas hilachas. Es lo que uno ve también a veces en las monturas de los caballos. Le ponen una cosa gris, un paño que llaman, que si tú lo recortas se desarma. No tiene trama. Entonces estos dos tipos, filósofos, dicen que toda la realidad se ordena de estas dos maneras. Por ejemplo, esta sala, hay una trama, ¿verdad? La trama son los asientos que están ordenaditos, igual que una arpillera. Los señores alumnos o jóvenes que están ahí sentados están semi-tramados, pero al interior de cada mente empiezan a aparecer una serie de otras relaciones que no están tramadas, o que están semi-tramadas. El mundo de las emociones, por ejemplo, es mucho más fieltro que trama. En cambio, las normas como lavarse los dientes, levantarse a cierta hora, cumplir con el certamen, todo eso está ordenado. Las boletas de compra-y-venta, los boletos de la micro, no sé, todo el orden de las calles, la dirección del tránsito, el ejército, Carabineros de Chile, todo eso es trama, porque tiene un ordenamiento fácil de entender y que llega todo igual. En cambio, el otro paño, el fieltro, es impredecible, va y viene, no sabemos cómo está organizado entre sí. Se organiza más bien por presión, por compresión, porque estaba ahí nomás. Entonces tenemos dos tipos de realidad, y esos dos tipos de tejido generan lo que somos nosotros. O sea, hay momentos que somos más trama y otros momentos que somos más fieltro. Justamente a propósito de esto que hablaba de nuestro, ese nuestro que usan los amantes o los pololos, es precisamente porque no tienen claro cuál es la trama. Entonces le dicen lo nuestro, porque no lo pueden definir. Es demasiado intenso, en que participan pasiones, deseos, proyectos, no sabemos. Fieltro. ¿Te fijas? Una serie de hilos que se cruzan. Es por eso, usando estos dos conceptos, normal que ellos tienen muchos otros, pero es con estos dos conceptos que pude realizar lo que viene ahora. Tengo acá es muy enredado, ¿no? Como un fieltro. Bueno, aquí están las palabras claves que he utilizado para este escrito. Fotografía, que ya expliqué que no son fotografías tomadas, sino que son recogidas, o sea, son retomadas. Legrar, que ya también lo expliqué. Y lo que viene, trama y fieltro, ¿verdad? Que es lo que estamos explicando. Y el patrimonio como producción, que es lo que se va a ir produciendo ahora a medida que vayan pasando las imágenes, que son muy pocas. Miren. Esta es una de las fotos que encontré entre el barro, de una caleta de pescadores, el señor de apellido Bustos, que era un buzo mariscador. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, en primer lugar, una foto casi destruida. Vemos un desfile en que van las tropas pasando un día, seguramente 19 de septiembre, debe ser de la década de los 90, porque este edificio que está aquí es el edificio que de la Caja de la Compensación, creo que se llama,
y que estuvo así desde que lo hicieron hasta hace como, no sé, 3, 4 años atrás que lo taparon. A propósito de arquitectura y patrimonio, como un edificio que es hecho de una manera después se disfraza de otra manera. Es un edificio travesti. Y tenemos dos tipos de fuerza que corresponden a lo que estamos hablando. Por un lado, las fuerzas trama, ¿verdad? Que son el Ejército de Chile, Carabineros de Chile, que cuidan las líneas directas y claras de producción. Son las butacas, el poder del Estado, ¿no? El impuesto, la boleta, el orden racional también, es una trama. Y por otra parte, tenemos el público aglomerado, miren arriba como están ahí, el cual está sujeto por la trama del edificio, por la arquitectura misma, por la estructura ideada del edificio, pero el público va y viene, es fieltro. Son flujos que corren y van. Ahí todo eso es fieltro, ¿verdad? Público aglomerado. Por acá también, ya se borró con el agua, y como insisto, los caballos enjaezados porque hay una fecha, que es el 19 de septiembre, que la trama dice, la trama histórica, la trama de la historia, dice que es el día de las Fuerzas Armadas, porque corresponde al 18 de septiembre. Este es el fieltro. Este pañito que hacen los borradores no tiene una trama, sino que es solamente hilachas juntas, que tiene una fuerza enorme, ¿eh? No creen, aquí ninguno es superior al otro, son fuerzas que se encuentran. Y estas dos fuerzas sociales que se encuentran aquí, ¿verdad? El Ejército, Carabineros, trama, que se roza contra la otra fuerza que es el público, que es el fieltro, generan la realidad social. En estos conceptos de trama y fieltro no se produce una oposición en el sentido moderno del término, en que las luchas que luchan una contra la otra, sino que generan realidad, de ahí la palabra producción, producen la realidad en esa relación, en ese roce. Por otra parte tenemos la institución de la fotografía misma, que es el papelito este que yo recogí de ahí, que es el formato. Es el formato de la fotografía misma y es la institución del imagen. Esto lo he pegado aquí. Debe tener ahí un... es el formato de la foto, ¿verdad? Que es lo que nos enseñan, señores, esto es una fotografía. Entonces uno se lo aprende. Y esa es la trama. Pero está destruida porque vino el mar malo y produjo todo esto. Lo erosionó. Lo destruyó. Sin embargo, por acción de recontextualizar la imagen recortada, su escaneo y su futura impresión en una revista pituca con papel cuché, va a hacer otra obra, va a generar realidad. Ya no va a ser un recuerdo ni algo que se destruyó, sino que una reflexión visual en este caso, que se opone a la fotografía y que la rescata a su vez. Se generan estos roces de fuerza que van generando otra cosa. Eso es lo que yo quiero instalarle, digamos, en esta reunión, cómo la realidad se produce por fuerzas que se rozan una con la otra, que parecen opuestas, pero que sin embargo se alimentan y generan otra realidad. Así se produce la realidad. Ahí está la relación, la diferencia entre autor y productor que preguntamos antes. Seguramente, lo que yo sospecho, donde recogí esta foto, parece que el buzo es el que va con la bandera. O sea, ese señor que está ahí, cuando era joven, porque ahora ya está más viejo. Fíjense una cosa, cómo uno va uniendo una cosa con la otra con este tipo de reflexiones. Un buzo que fue muy impresionante y muy emocionante. Esa tarde, era como a las 6 de la tarde, empezó a anochecer, le habíamos llevado algunos pertrechos básicos para sobrevivir esos días, y este hombre dice, mirando al mar con los ojos
digamos, emocionadísimo, dice, ya se había calmado el mar, estaba como si no hubiera, que el mar es medio hipócrita, entonces estaba así, como no había pasado nada. Y dice, la mar, porque los pescadores hablan del mar como femenino, ¿ah? La mar, en francés, la mer. Tanto que nos cuida, el mar nos da el alimento, nos da la vida, pero tan severo que se pone cuando se enoja, dijo. Esa frase fue impresionante. Tan severo que se pone cuando se enoja. Porque aparece el mar en una mentalidad medio mágica, de que son fuerzas vivas. Y esa fuerza viva, lo que se me vino a la mente ese minuto, que ese hombre que trabaja literalmente debajo del mar, no tiene ninguna visibilidad. O sea, seguramente cuando nosotros estábamos en una micro, el tipo estaba debajo del mar, mariscando. Y sin embargo, en Santiago, por eso que hablaba yo de lo nuestro, hacía poquitos, no sé, un mes o 2 meses antes, había un gran buzo que se había paseado por las calles de Santiago con toda la visibilidad posible. No sé si recordarán que había el tío buzo, que se paseó por las calles de Santiago, del grupo, una marioneta que se llamaba, no sé cuánto, el Circo Royal, no sé cuánto. ¿Te fijas? O sea, mientras el buzo real nadie lo ve, porque no tiene visibilidad, el buzo falso de la Royal Deluxe, que así se llamaba la empresa, pasea un buzo que tenía como 6 metros de alto por las calles de Santiago a todo sol y a toda tele. Entonces, si uno no usa esta herramienta, difícil se le va a ocurrir la relación que existe en la propia realidad que estás viviendo. Esa relación de los buzos, uno súper visible y falso, con uno invisible y verdadero, se produce solamente cuando uno utiliza estas herramientas de trabajo. ¿Se recuerdan del buzo, no? Que salió en la televisión, ¿sí? Que una niñita lo buscaba, que era su sobrina. Entonces el buzo era tío. Y de ahí pueden sacar una serie de conclusiones. Fíjense que otra de las fotos que había en este lugar era esa. Y la verdad es que yo no podía descubrir de qué se trataba. Y como la saqué de la casa de un buzo, o sea, lo que quedaba de la casa de un buzo, pensé que lo que estaba al medio, eso era como un hombre rana saliendo del mar, pero veía esto como duro, como nieve. La verdad es que no podía distinguir de qué se trataba. Pero al escanearlo y ampliar la imagen, apareció esto otro, ¿te fijas? Y en realidad se trata de un soldado, también de un soldado, que está cuerpo a tierra, en la nieve, ocultándose. La expresión cuerpo a tierra que usan los ejércitos en el mundo es para no verse. El soldado se tira al suelo para agazaparse, para que el enemigo no lo vea o para que su presa no lo vea. Entonces de nuevo aparece esto de la visibilización y el ocultamiento. O sea, los mismos soldados que en la primera foto desfilan con caballos blancos cuyas tuzas han sido engalanadas con pompones de colores, en otra fase su realidad tiende a desaparecer, trata de no verse. ¿Y no les parece que eso es una metáfora de toda la sociedad? Que uno a veces trata de verse y otras veces trata de no verse, que la lucha es cotidianamente por la visibilización y hay gente que trata de como dé lugar a aparecer en todos los medios de comunicación y en la televisión, y por otra parte uno se esconde, ¿no? Esconde su soledad, se esconde dentro del fieltro de su propia alma. Esa es la ficción que yo invento, digamos, a partir de estos hallazgos fotográficos. Quisiera, como ir redondeando, a ver si podemos conversar un poco, decir que esta constante que hay de este hecho de la destrucción que construye, uno la encuentra habitualmente en toda la historia. Pero les traigo una especie de regalito, de novedad. Fíjense que la literatura latinoamericana, o sea, si uno dice, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera novela que se escribió en Latinoamérica? Pregunta misteriosa. Y llegas a una novela que se escribió en el año 1776, creo.
imagínense, 1776, ¿eh? 1746. En el año 1746 se escribe en Lima una novela que se llama Teresa o el terremoto de Lima, y que narra la historia de una Teresa que vivía en Lima en los momentos que hubo el gran terremoto y maremoto que destruyó Lima, que ahora no había instrumentos, por supuesto, para medirlo, pero dada los relatos, y hay pinturas incluso, los relatos de la época calculan que fue entre grados 9 y 10, o sea, como el de Valdivia del año 60. Debe haber sido enorme. La catedral la voló el mar, la catedral de Lima, y el puerto del Callao también. En esa destrucción aparece un romance, y un teólogo de apellido Lavide escribe este romance que se llama Teresa o el terremoto de Lima. El amor adentro del terremoto podría haber sido otra fuerza. Y de ahí aparece toda la novela latinoamericana. Es decir, cómo la reflexión que queda, cómo es que un hecho tan brutal como un terremoto que debe haber sido gigantesco, porque el mar llegó a no sé cuántos kilómetros, y un maremoto muy violento, de ese dolor y de esa destrucción, de ese legrado, ¿verdad?, que hace el mar, se produce una realidad nueva, que en este caso es la literatura. De todo esto queda una reflexión como final, en pensar qué es lo que entendemos nosotros por patrimonio. Y aquí mi aporte es el siguiente. Habitualmente se piensa que patrimonio es guardar cosas, en los museos, en fotos, en archivos, ¿verdad? Porque efectivamente la historia misma se produce cuando una foto toma poder. Hay un trabajo de un artista chileno que se llama Ronald Kay, que se llama Del lado de acá, o del espacio de acá. Y narra, está basado en un hecho muy simple. ¿Qué pasaba en Latinoamérica antes de la cámara fotográfica? Entonces la historia fue hecha de una manera antes de la cámara fotográfica, pero cuando aparece este instrumento, este dispositivo, este aparato, porque le decían appareil, l'appareil del francés, la historia cambia, porque la foto tiene un poder que hace creer de que lo que ella capta es verdadero. Entonces el patrimonio de la fotografía sería que solamente por el hecho que yo tomo una foto, eso es verdadero. Y eso ya está muy discutido y está bastante en tela de juicio, porque depende cómo yo tomo la foto. O sea, yo el otro día estuve con el hombre de la bandera, el famoso del afiche que ha salido en todas partes del mundo, que todos lo conocen, ¿verdad? Que ha salido en todas las portadas y han hecho chistes del tema. Y decía, yo no quise tomar esa foto, o sea, nadie le dijo, oye, toma una foto que va a ser famoso con esto. Simplemente tomó la foto a la pasada, en Peyúgue, y se generó toda una realidad a partir de ese hecho, de ese clic. Pero generó realidad. La realidad se produce histórica, primero cuando toman la foto, luego cuando se acepta por la ciudadanía y después se archiva. Entonces hace historia. Pero la foto que está guardada en el closet no hace historia. Aquí el ejercicio se basa en tomar la foto que estaba en el closet, que el mar la sacó, y generar un relato, una ficción a partir de eso. Por tanto, patrimonio no es solo guardar en los museos o conservar ruinas, porque a veces la gente dice, una vez en un foro de la Universidad del Biobío, que es una escuela de arquitectura, decía, pero ¿por qué uno tiene que conservar edificios si eso es un romanticismo ñoño? Hay que hacer arquitectura nueva. Y según lo que hemos estado viendo ahora, eso nuevo no quiere decir que sean edificios nuevos solamente. Lo nuevo se produce en este cruce, como se dice, enfrentamiento entre lo que está invisible, lo que es visible, lo que está pasado y lo que está por venir y lo que está viviéndose, y se juntan, y eso es el patrimonio. El patrimonio se puede producir in situ, en el aquí y el ahora también, conjuntamente con conservar lo otro. Incluso la crítica que hago, irónica, ¿verdad?, de ese edificio, que era de una manera y ahora es de otro, es porque hay una moda en Chile y en Concepción de que lo nuevo tiene que ser moderno. Entonces hay que estar siempre enchulándose, ¿no?
y poniéndole un techo para que parezca ciudad gótica, y se ponen modas para hacer más pertinente la realidad. Entonces patrimonio es mucho más que conservar anticuallas o cosas del pasado, es generar un presente rico en signos que te identifiquen. Y una buena herramienta es la que les presenté, de generar estos cruces, estos roces, más que cruces, es el roce de dos tipos de pensamiento, de dos tipos de emociones, de dos tipos de realidades, que hacen ver más allá. Yo tengo un amigo que es acuarelista y dice, nosotros los comunes, ¿no? Todos nosotros, dice, vemos para puro no chocar nomás, vemos para puro no tropezar con las veredas, o sea, casi nos vemos, porque los medios de comunicación, la televisión, es tal su potencia que hace que todo lo otro parezca como fome, como gris. Estas herramientas teóricas, que son herramientas teóricas, permiten estar como dice el pueblo chileno, ojo al charqui, con este presente que es tan sorprendente y tan rico y preñado de posibilidades de producción, de imagen, de cultura, de itinerarios y de patrimonio. Eso es muy cortito lo que quería hablar. Me recomendaban delante acá que... dime. Bueno. Bueno, lo que pasa es que Edgardo iba a hacer la pregunta, pero la pregunta es al final, porque ya. ahora a los alumnos les toca hacerte alguna pregunta. Ya, bueno. No sé si hay alguna inquietud por ahí para Edgardo, o algún comentario respecto de lo que está haciendo Edgardo en este último trabajo. ¿Tú quieres hablar? Fue muy complicado, ¿no? Es súper sencillo. Sí. Aquí está el micrófono. Llegaron un poquito flojitos de vuelta a las vacaciones, parece. ¿O fue muy enredado lo que hablé? ¿No? Aprovechen. Esta oportunidad no la tienen todos los alumnos de Concepción los miércoles. Cada miércoles. Aprovechen. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. ¿Alguna palabra que haya dicho y que le haya parecido extraña o interesante? ¿Tú quieres hablar? Ya. Tome, Julio Ignacio. Bien. Saca la cara por el curso. No, es una pregunta un poco básica, pero ¿cuántas fotos recopilaste en...? 3. 3. La otra no la mostré porque la tomé en Dichato. Yo fui como a las 2 semanas de Dichato, estaba totalmente destruido. Y ahí encontré una foto en una casa que también estaba barrida, de unas niñitas que están en la playa, pero es una foto muy antigua, ¿no? Es decir, tendrá unos 30 años. Entonces, también estuve ficcionando sobre esas niñitas que se ven un día de playa, tipo 2 de la tarde, y que deben ser ahora adultas, tal vez murieron en el maremoto, no sé. Pero me daba para otro tipo de reflexiones que no la utilicé ahora. Que era muy fácil, pedagógicamente hablando, enfrentar estas dos fuerzas, articular estas dos fuerzas entre las fuerzas trama y las fuerzas fieltro, que es lo que me interesa destacar en este trabajo, ¿no? Tengo otras que tomé también, pero que yo retomé, que recogí, son solamente 3. Después busqué Talcahuano, otras, pero ya habían aseado, entonces me borraron mi memoria. Solamente 3. Así que les encargo, si encuentran una por ahí, me la hacen llegar. Y hacemos texto. Juan Claudio. Una palabra que ¿cómo dijo? Dijo guardar el patrimonio. Guardar, que patrimonio es guardar. Guardar algo. Y yo quizás, ¿puede ser que patrimonio es tener algo? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se escucha ahí. Claro, uno tiene cuando guarda. Ya. Lo que pasa es que no es solamente guardar, porque la palabra patrimonio está cargada de esa connotación, de la cosa museal y romántica. Pero el patrimonio también se produce, eso es lo que quiero dejar, ¿te fijas? Claro, o sea, uno no puede partir de cero.
De hecho, desde el punto de vista freudiano, hay un texto que se llama algo del placer, cómo se produce la memoria de uno, incluso el yo. Y uno se construye a través de recuerdos y de cosas que va guardando en la memoria. No podemos estar en blanco. Pero a la vez también quiero decir de que no consiste solamente el patrimonio en cosas que están guardadas, sino en que cómo la visibilizo y la presiono mediante roces para ser presente de ahí. Por ejemplo, hay cosas patrimoniales que uno no se da ni cuenta, que es un restaurante, por decir, que desaparece y que estaba ahí, al día siguiente no está. Y cuando estás comiendo en el restaurante no te das cuenta que estás haciendo patrimonio, que estás creando un ambiente psicosocial. Y eso también es patrimonio. Hay atmósferas sociales que tienen una ciudad que otra no la tiene. Y eso es patrimonio también. Las relaciones de las personas con su entorno. Chile tiene muchos patrimonios distintos en ese sentido, porque por ejemplo la gente, cuando si yo soy penquista, entonces distingo a las personas casi cuando respiran cuando vienen de Santiago. Hay una manera de enfrentarse a la realidad que es distinta, pero más fino aún. La gente de Talcahuano tiene un talante distinto que el penquista. Y eso también es patrimonial, se produce por las relaciones, ya dije, sociológicas, psicológicas, emocionales que tiene la gente con lo que está vivo, con lo que está ahí, con su mercado. Yo tengo hay un famoso artista que aquí está en Concepción presente en un mural que se llama, todos lo conocen por el mural de la farmacia Maluje, que está ahí en calle Tucapel. ¿Que tiene el mural? Que tiene el mural, Sí. que la historia, una especie de la historia de la farmacia. Sí. Julio Escame se llama. Sí. Y él decía, él había recorrido todo ya muchas partes de Latinoamérica y decía que como tenía poco tiempo, se armaba un esquema de las ciudades con 3 puntos de relación. Sus iglesias, sus cementerios y sus prostíbulos. Y con esos 3 puntos armaba un clima psicosocial que podía identificar una ciudad. Eso es el patrimonio. O sea, no solo, como te digo, el asunto que se guarda y que uno conserva en un museo. Y ahí se produce la pertenencia, no solamente el tener, es el pertenecer, la pertenencia al lugar. ¿Algún otro comentario? Dime. ¿Qué micrófono? Espera. ¿Aló? Sí. Sí. Bueno, me pareció súper interesante el análisis de las fotografías que habían, pero al ver este trabajo me ocurrió una problemática, que fue, bueno, o sea, el primer lugar fue como el proceso de ir a recoger la foto en el lugar, que estaban repartidas por la playa o la calle, donde fuera, pero mi pregunta es, que fue lo que me pasó cuando vi este trabajo, fue como si había alguna problemática con de trabajar con lo ajeno, o sea, de la fotografía. Al no ser Que hacer, uno hubiese tomado las fotos y que aprovecho que otro autor anónimo las tomó. claro, o sea, Claro. como trabajar con lo ajeno de algo que ya está hecho, entonces yo lo tomo y analizo eso, porque no es mío lo que expongo. No, sí entiendo la Entonces esa problemática. Sí. Esa problemática es una problemática muy pertinente y muy que acontece mucho en el mundo contemporáneo, del arte contemporáneo. El caso es si yo como autor de algo tengo que ser absolutamente autor de eso. Una cosa media anecdótica. Hay un texto de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Pierre Menard, autor del Quijote. Y en ese texto se narra que un señor que se llama Pierre Menard escribe el Quijote de nuevo, pero palabra por palabra, coma por coma y punto por punto del que escribió Cervantes. Y dice, yo soy el autor del Quijote. Entonces, te lo pongo como exageración. Uno de los grandes temas y tópicos del arte contemporáneo es el tema de la autoría. ¿Cuándo soy autor de algo? Si tengo que ser absolutamente autor, o cito a otro autor, en fin, hay un tremendo tema ahí. Y claro, cuando ya ha desaparecido el autor romántico, ese que se inspiraba en las musas,
o que se inspiraba en la marihuana o en el vino tinto y se ponía en su taller a pensar, a ver qué se me ocurre, cosa bastante superada, yo me doy cuenta de que uno existe otra vez por lo mismo, no como yo individuo, sino yo como ser social, yo en el otro. Así que la autoría de esta foto en gran medida no es mía, por supuesto, no solamente porque yo no tomé la foto, sino que porque hay una relación de alguien que tomó una foto intrascendente, mal tomada incluso, que habría desaparecido, y yo le agrego la otra parte y hacemos entre los dos el tema. Y eso yo lo estoy pensando ahora que tú me lo preguntas. Cuando recogí la foto, la recogí con una especie de pena, porque era un momento muy emotivo el que estábamos viviendo. La guardé como quien guarda el papelito del chocolate cuando fuiste con la polola al cine, ¿eh? Un recuerdo amoroso. Pero la herramienta de trabajo teórica te permite expandirla hacia un trabajo que toca con la autoría artística. La respuesta finalmente es que no me produjo problema en el momento, pero el que me lo problematice no me produce un problema ético, moral, al revés. Hace que ese trabajo tenga una vigencia, de hecho va a estar impreso en una revista elegantísima y se la vamos a mandar al buzo donde saqué la foto. No sé si le va a interesar, pero esa es la relación, ¿no? El tema de la autoría es complejo ahora. No está el autor puro, que se le ocurren las cosas del cielo. Hace filiaciones. De hecho, en arte estamos trabajando mucho con contactos que se hacen con el mundo de la biología, con la sociología, con la teología. Así se produce. Por eso está la palabra producción. El autor produce, no se inspira, produce, aparte, bien puede tener un momento de inspiración, pero es un trabajo de infinito tejido donde participan tramas, fieltros, y de ahí uno produce algo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Simoneta. Gracias. Una pregunta que... dos temas. En el fondo, estos principios, ideas, fuerza, ¿no es cierto?, que nos has presentado de los autores, como que se engarzan absolutamente, ¿no es cierto?, con ciertas ideas nietzschianas, ¿no es cierto?, del principio de lo apolíneo y lo dionisíaco. Y hagamos una referencia de eso. Nietzsche es un filósofo alemán, ¿no es cierto?, que en uno de sus libros primeros, que se llama El origen de la música, el origen de la tragedia a partir del espíritu de la música, él plantea dos principios que son súper interesantes para el arte, también para la arquitectura y el diseño, porque plantean como dos configurantes, dos ideas configurantes de la forma que tienen que ver con lo apolíneo y lo dionisíaco, y que se sintetizan, ¿no es cierto?, en la fuerza de la línea, de la individualidad en lo apolíneo, y en el caso de lo dionisíaco, lo que tiene que ver con el carácter colectivo, ¿no es cierto?, y podríamos asociarlo en la pintura con la mancha, ¿no es cierto?, y con un principio difusor, que tienen absoluta relación con lo que nos has contado de la trama y el fieltro. Entonces, ¿cómo tienen relación estos dos autores? O sea, hay una manera una especie de reinterpretación de los principios de lo apolíneo y lo dionisíaco nietzschiano en estos autores. Y otra cosa, para terminar, que desde el punto de vista del formato o de las posibilidades de aplicación de tu trabajo, de este trabajo en particular, cuando tú dices que va a ser publicado y que en el fondo lo pensaste a partir de lo que nos dices para ser publicado, y esa es su realidad o su esencia, ahí vive en la publicación. Entonces, en el fondo eso nos remite a que requiere, o sea, parte importante de tu trabajo es la formulación teórica y la cita, ¿no es cierto?, a los distintos autores y la relación entre las ideas y los autores, ¿ya? Pero eso no lo vemos sustentado a primera vista en la imagen. Entonces, en el fondo la obra se hace para ser publicada porque requiere de la conceptualización y del texto, que forma parte de tu trabajo creativo, ¿ya? Entonces, ¿en qué otro formato es posible de diversificar este trabajo? ¿Cómo se publica si no es una publicación en una revista, ¿no? ¿Qué otro esquema has pensado para eso? En charla. Ya. O sea, aquí existió
escuché por primera vez. Claro. Bien, gracias. Voy a ir por partes. Efectivamente, estos autores franceses, Gilles Deleuze y Félix Guattari, parten de Nietzsche. O sea, ellos están atravesados por la idea nietzscheana. Con una diferencia. En Nietzsche en general hay Nietzsche es un filósofo muy vitalista. Sin embargo, en el tono que presenta esto, lleva a una especie de lucha osca, a una especie de derrumbamiento de lo anterior. Y Gilles Deleuze lo dice. Mientras Nietzsche trató de destruir, nosotros con la misma energía tratamos de hacer que todo el pensamiento sea vital. O sea, ellos reconocen absolutamente a Nietzsche detrás de ellos, fundamentalmente a Foucault también, ¿no? O sea, que el tercero del triángulo. Está Foucault, nietzscheano absoluto, y Deleuze y Guattari que hacen el trío este, ¿no? De manera que en absoluto está ahí las fuerzas de apolínea y dionisíaca, en que lo dionisíaco también sería lo fieltro y lo apolíneo sería la trama, ¿verdad? El orden que uno, si tú estás por la calle te comportas de una manera, y si entras a una fiesta y te tomas 10 chelas, empieza a ponerte cada vez más fieltro. Y 20 chelas más fieltro, ¿te fijas? Entramos en la onda dionisíaca. Y lo otro es la norma. Te dice, oye, no, tómate 2 nomás. Y siempre en ese roce está creando esa realidad. Pero hay otro referente que se lo aprovecho a contar, que es este. Gilles Deleuze y Guattari usan mucho el referente oriental. Ahí se nota en su obra del yin y el yang. Todos conocemos, yo creo, este famoso esquema del yin y el yang. ¿Y qué es lo que dice el yin y el yang? Es un esquema del universo en que hay una fuerza que es oscura, supongamos que esto es del negro, y esta otra es blanca con el punto negro. Es decir, donde más se da la idea de articulación y no de lucha en el sentido de que una lucha tiene que avasallar la otra, es en esto, y que en la realidad se estaría produciendo aquí, en esa zona. Hay un universo que no lo podemos conocer porque es tremendamente enorme en todo sentido, conceptual y físico, en que hay 2 fuerzas que están en roce, y que la realidad que conocemos se produce aquí en el filo. Aquí estaría el aquí y el ahora, que está produciendo ahí. Y ese modelo uno lo descubre y Nietzsche mismo, incluso en su influencia en Marx también aparece curiosamente el esquema oriental, estas 2 energías que están en lucha pero que a la vez están creando la realidad. De manera que la respuesta a eso es absolutamente sí. O sea, aquí está Nietzsche detrás. Solo que estos son más, no iba a ser una grosería, son más frescos. Nietzsche Félix Guattari y Deleuze, para empezar, en sus textos parten diciendo que ellos no son filósofos. Dicen, nosotros no somos filósofos, nosotros somos gaffiters. Somos gaffiters. Y mientras Hegel y todos los filósofos se meten en la metafísica, en un idioma que casi nadie puede entender a menos que estudie filosofía, ellos te presentan lo que llaman la caja de herramientas. Entonces estos conceptos, fieltro, trama, aritmético, geométrico, liso, estriado, que son las otras herramientas que tienen ellos, dicen, nosotros le presentamos eso y usted hace lo que quiera. Nosotros no estamos tratando de convencerlo de algo. Le pasamos herramientas para que produzcan realidad. Para que produzcan realidad. Y eso es muy fresco, muy burbujeante, por así decirlo, y te permite trabajar en cualquier área con estas herramientas. El soporte de la revista, lo que me preguntaba acerca de la imagen esa, lo que pasa es que la premisa con que parte no fue así. Ya lo decía, yo solamente recogí estas fotografías como quien recoge un caracol en la playa, como un recuerdo. No dije voy a hacer un trabajo teórico a partir de esta fotografía. La recogí simplemente. Como un vestigio, como llevarme algo del lugar, esa cosa humana de andar llevándose cosas a los lados. Sin embargo, al poco tiempo, como está también la onda del terremoto, los que hacen la revista que estamos trabajando, que se llama Alza Prima, esto es bien curioso,
voy a hacer un paréntesis. Tenemos una revista en el Departamento de Arte que se llama Alzaprima. Y el nombre, modestia aparte, lo inventé yo, lo puse yo. ¿Ah? No, antes, mucho antes. Por ahí por noviembre, una cosa así, hubo un concurso interno y algunos ponían Tecné o lápiz. Entonces puse Alzaprima justamente porque, bueno, nadie sabía, muy poca gente sabe lo que son las Alzaprima, ustedes deben saberlo por las carreras. Son estos postes mecánicos que se usan para levantar los edificios, ¿no? Y si uno empieza a describir el trabajo de ese dispositivo, es impresionante cómo calza con la realidad entera. Porque sirve para levantar y sujetar las masas mientras fraguan. Un edificio es una mezcla, el cemento mismo, ¿verdad? Cuando está la mezcla a medio hacer, es una baba, es un algo que es fieltro. Y la Alzaprima le pone el sustento, por una parte. Por otra parte, no funciona sola, funciona en equipo, porque la Alzaprima son muchos potecitos. Y tú lo puedes estirar, encoger, y cuando termina su pega, que es sujetar la estructura, te las lleva a otra parte. Entonces tiene una connotación comunitaria la Alzaprima, de trabajar en equipo, de que ninguna es más importante que la otra, de que son débiles. Son débiles. Aquí estos filósofos trabajan mucho el tema de la debilidad más que la fuerza, porque habla mucho el tema del poder. Entonces, pensando en esas características de este dispositivo de la construcción, le pusimos Alzaprima finalmente. Pero mucha gente nos preguntaba, ¿y qué es lo que es la Alzaprima? ¿Y dónde hay de esos? Y entonces después se produjo esta especie de boom editorial, porque donde anda en el centro encuentras por todas partes la Alzaprima, incluso ahora con el tema de los mineros que están poniendo la Alzaprima abajo para que no se les caiga el techo. Entonces, eso es curioso, ¿eh? Cómo un nombre de algo aparece, que está oculto, aparece de pronto con toda una visibilidad. Por eso mismo, a propósito del terremoto, la editorial de la revista decidió hacer un número, así como las revistas pitucas, ¿no? Especial terremoto. Reflexionar en torno al terremoto. Y ahí me acordé de la foto que tenía y le apliqué las herramientas de fieltro trama y apareció la ficción que le acabo de contar. Pero eso es muy interesante porque como algo que está inerte, que va a quedar guardado en un baúl, al aplicarle la herramienta se produce esto, la ficción. Las otras realidades que nunca han sido contadas y que tal vez nunca hubiesen sido contadas si no es por la aplicación de estas máquinas y estos dispositivos de trabajo. Sí Nietzsche, sí los orientales y eso de la revista, de la producción. No se me ocurre otro soporte, tal vez difundirlo nomás. ¿Alguna otra aporte? Dime. Ahí. Ya sí, ya me voy. Bueno, por lo que yo puedo tener conocimiento un poco de Nietzsche, en sí su visión, su filosofía igual va enfocada un poco al individualismo y al crecimiento espiritual de acuerdo al ultra yo, al super yo. Entonces, frente a eso, si ponemos la postura o la filosofía frente al arte, ¿no es un poco individualista el arte que se puede referir en este punto? O sea, tener un análisis tan específico, tan... ¿cómo lo podría decir? ¿Tú te refieres? Tan segmentado, tan estructurado, analítico, y no tan expresivo y masivo como es el arte. ¿Tú te refieres al trabajo este? Exactamente. Uno de los grandes temas que está como candente en el arte contemporáneo es justamente el tema del sujeto, de la subjetividad, que en gran medida cayó un poco en crisis cuando el temprano marxismo puso en tela de juicio el tema del sujeto y se habló de la sociedad más que del sujeto. Sin embargo, estos autores, Deleuze y Guattari, reinstalan el sujeto, pero ya no es el sujeto
que le llaman el autor genio, que se hablaba antes, que el tipo este que se inspira, y que es muy, ese sí que es individualista, ¿verdad? Sino que es alguien que produce su arte con herramientas de trabajo, como un gaffiter. Entonces lo que se ofrece son herramientas de trabajo para que cualquiera pueda hacer con cualquier cosa un algo. Es más, en Nietzsche encontramos el superhombre. Este hombre que puede vencer la muerte porque en realidad lo decide así, ser superior a eso. Entonces está este tema del gran poder pero único. En eso Deleuze y Guattari son distintos a Nietzsche y lo vienen como a perfumar. Porque ¿qué es lo que dice Nietzsche y, sobre todo Foucault? Dice, una cuestión perturbadora, dice, estamos acostumbrados a pensar que el poder lo tienen los del dinero, lo tienen los fuertes, lo tienen lo que tienen los ejércitos, lo que tiene el bonito sobre el feo, el musculoso sobre el flacuchento, la niña hermosa sobre la fea. Y eso no es verdad. El poder no lo tiene nadie. El poder vaga. Está aquí, por ejemplo, estoy hablando, tú haces así y el poder se va a ti. Y los cabros, tus compañeros pifian. Entonces el poder se corre de un lado para otro. ¿Te fijas? Entonces me hace la pregunta, yo retomo el poder. El poder no lo tengo yo, no lo tienes tú en exclusiva. Lo tiene el aire que hay aquí entre medio. Es la noción del Espíritu Santo de los cristianos. Está aquí y allá, sopla donde quiere. Fíjate, 33 tipos que son mineros de la minería del cobre y del oro en Chile, que nadie sabía sus nombres. Aparece un acontecimiento que quedan encerrados y se hace famoso en el mundo entero, sin habérselo propuesto, simplemente porque pasó eso. O el hombre de la bandera que decíamos recién, el tipo agarró el trapo sucio, la bandera me refiero, alguien le toma una foto y el poder se va, se posesiona de algo, después lo abandona, lo toma de nuevo, está en varias partes a la vez, como la alza prima que estábamos diciendo recién. No hay una alza prima superior a la otra. Están todas repartiéndose los poderes. Los pingüinos. ¿Te acuerdas de la revolución pingüina? Bueno, un estudiante en ciencia media en Chile habitualmente se dice que son una tropa ignorante y que no tienen poder ninguno. Y paralizaron Chile y sacaron al ministro de Educación. Porque se producen como coordenadas en que la realidad se hace intensa de pronto, coordenadas, estoy hablando de coordenadas norte-sur, este-oeste, y el poder se concentra ahí y después lo abandona. Ese nuevo pensamiento acerca del poder, que pasa por supuesto por el tema de la individualidad, del artista individual o del artista colectivo, están en estos autores. Así que eso es subjetivo porque yo lo estoy diciendo, pero inmediatamente se empieza a desarmar. De hecho, cada persona lo debe haber entendido de manera distinta. Algunos pueden conmover, otros decir, como tú, alguien puede decir, no, es un invento. Yo digo, es una ficción. Pero es una ficción que se produce por el cruce de muchas fuerzas, no desde una subjetividad absoluta. Lo que pasa es que el sujeto actual ya no es entendido como este tipo solipsista que se mira al ombligo. El sujeto se constituye por energías que se condensan en ti, en ti, en ti. Son coordenadas de energías que se condensan en cada uno de nosotros, pero que se corren. Eso es lo que aporta también Derrida en el último estructuralismo. El sujeto existe, somos estructura, somos sujetos a la vez, pero el sujeto está corriendo. La noción es móvil. Claro, es más complejo que el anterior, que había sujeto y no sujeto, pero esa sería la respuesta. ¿Te fijas? Hay un sujeto que está desplazando, deconstruyendo continuamente. Se construye y se va disolviendo al mismo tiempo. Como todo, como la foto esa, ¿verdad?